Hola amigos, vamos a ver en este vídeo qué es la continuidad. Hace un tiempo, allá por segundo o tercero de la ESO, vuestro profesor os explicaría que la continuidad en una función es que no levantamos el rotulador de la pizarra o el lápiz del papel. Entonces una función será continua, ¿vale? Pero esa definición ya se nos queda un poco viciada y bastante garrula. Eso se decía en tercero de la ESO porque nadie tenía ni puñetera idea de lo que eran los límites. Pero ya sí sabemos lo que son los límites y sabemos lo que son los dominios. Entonces, vamos a definir una función, o mejor dicho, la continuidad de una función en un punto de la variable independiente, x igual a a, tiene que cumplirse tres condiciones. La primera es que exista f de a. O sea, el punto tiene que estar en el dominio. Si no, no hay continuidad, porque ni siquiera existe el punto. La segunda condición, tiene que existir el límite de la función cuando tiende al punto. ¿Vale? Y eso, si recordáis del límite, fundamentalmente es que existan los límites laterales y que valgan lo mismo. Ahí está el quid de la cuestión. Tienen que existir los dos laterales, porque los problemas de continuidad ya veremos dónde están, pero por lo general están donde falla el dominio o donde la función tiene trozos distintos, funciona a trozos. Entonces los laterales tienen que ser iguales, existirá el límite de la función en el punto, y lo tercero es que las dos cosas valgan lo mismo. La función en el punto tiene que valer lo mismo que el límite de la función en el punto. Fijaros, la función está aquí, aquí estaría f de a, lo que vale la función, y el límite en sus cercanías se tiene que ir acercando a ese a. Entonces la función se puede decir con total propiedad que es continua en ese punto, ¿vale? Vamos a estudiar la continuidad por puntos, y una vez conocidos por puntos ya vamos deduciendo la continuidad de la función en todo R o en intervalo. ¿Vale? Tres condiciones fundamentales de continuidad, que no se nos olviden. Vamos a comprobar lo que he dicho en una función. Aquí tenemos una función a trozos, con dos ecuaciones distintas, antes del 2 y después del 2. Primera condición de continuidad. f de 2. ¿Dónde está f de 2? Está definida en este trozo. El 2 hay que darle este trozo de ecuación. Sería 4 menos 1, 3. Vamos a ver el límite. Como estamos jugando con una función que tiene dos trozos, tenemos que ver los dos límites laterales, el izquierdo y el derecho. El límite en 2 por la izquierda de la función atiende a esta ecuación, da el mismo 3 que antes. Y el límite por la derecha de la función atiende a esta ecuación y sería 7 menos el cuadrado de 2, 3. ¿Son iguales? Bien. ¿Existe el límite? Sí, el límite de la función en el 2, ya no hablamos de izquierda y de derecha, hablamos del límite propio de la función, es 3. ¿Vale lo mismo que la función en el punto? Sí, es continua en 3. Antes era continua porque es un trozo de recta, que sabemos que pasa por el 0 menos 1, ya pendiente 2. 0 menos 1, y en el 2 hemos dicho que vale 3, está aquí, sería una recta aproximadamente así, más o menos. Y esto sería una parábola con el vértice en el 0, pasaría por 0,7 y luego va el cuadrado para abajo. Pero como hemos visto en el trozo 2, pasa por el 3. Una parábola más o menos así. Hay continuidad en el punto 2. Hay conexión entre las dos ecuaciones, entre los dos trozos de curva. Así se comprueba la continuidad con la propia definición. La función en el punto, los límites laterales y que sean iguales. Y si se dibuja, sale la función perfectamente continua. ¿Ok? Una idea con la que no quiero perder mucho tiempo, pero que es importante saberla. Cuando las funciones son continuas, en su dominio, o si no nos preguntan por un punto específico. Todas las funciones son continuas en su dominio de definición. ¿Y esto qué quiere decir? Con ejemplos se va a ver más claro. Por ejemplo, todas las funciones polinómicas no tienen problema de dominio, ¿no? Pues son continuas siempre. Son curvas, parabólicas o que van haciendo su curvita y su historia. Continua en todo R. Esta función, que ya os la sabéis de memoria, ¿dónde era continua?
mejor dicho, ¿dónde tenía dominio? En R menos el 0. Pues va a ser continua en todo R menos el 0. En el 0 ya tiene su historia, pero en todos los puntos que no sean el 0, la función es continua. Esta de aquí tiene un dominio que falla en el menos 2 y en el menos 3. Son las soluciones del denominador, si lo factorizamos o si igualamos a 0 y despejamos. Entonces, va a ser continuo en todos los puntos excepto en esos dos. En esos dos ya tendrá su historia rara, ahora la veremos. Pero va a ser continua excepto donde falle el dominio. La función seno, sabemos que es continua, ¿verdad que sí? Va haciendo curvas periódicas. ¿Dónde tiene su dominio? En todo R. ¿Dónde es continua? En todo R. La logaritmo en base de lo que sea. Pues no es una función continua, era continua desde 0, perdón dicho, tenía dominio desde 0 a más infinito, el 0 incluso sin coger, y fijaros que la curva no tiene ningún problema de continuidad en su dominio de definición. En el 0 y en lo negativo ya es otra película distinta. Entonces será continua ahí. Otra idea, el álgebra de continua. Las funciones, o la continuidad de las funciones le pasaba cuarto y mitad de lo que pasaba a los límites. La continuidad es maravillosa cuando queremos sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer una potencia o incluso hacer composición de funciones, una función detrás de otra. Si todas las funciones a las que le estamos haciendo la operación, las 2, las 3, las 20, son continuas, lo que sale de la operación también es continuo. Algebraicamente la continuidad no falla nunca, ¿vale? Solo falla en historias de dominio y cuando está definida en trozos, en esos límites del trozo. ¿Vale? Bueno, pues llevo todo el rato hablando de cuándo falla la continuidad. ¿Cómo se llama eso? Discontinuidades. Si una función no es continua en un punto, pueden pasar una serie de cosas. Se llama discontinuidad evitable cuando existe el límite de la función. ¿Vale? Existe el límite y entonces no coincide con f de a. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que f de a o no está en el dominio o sencillamente es un valor distinto. Entonces se dice discontinuidad evitable. Gráficamente sería una cosa más o menos así. El límite existe, se va acercando al mismo punto, pero la función en a no vale a lo que se acerca el límite. O no existe, como en este caso, o está, por ejemplo, aquí. Está definida en otro lado. Por eso se llama evitable. Porque si a este puntito o a este valor, al valor del límite le damos lo que vale f de a, se evita. Pero sería una discontinuidad. Y luego están las inevitables. Si hemos dicho que la evitable es que exista el límite, la inevitable es que no exista el límite. Si no existe el límite, lo más probable es que los límites laterales sean distintos. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Discontinuidad inevitable de salto finito si los dos límites laterales son números reales. Por ejemplo, por izquierda se acerca aquí y por derecha se acerca por otro lado. Serían dos números reales, dos valores de la i reales, pero están a alturas distintas. Hay un salto finito. O puede ser de salto infinito. Esto es que cualquiera de los dos límites laterales, cualquiera puede ser infinito. En el finito tenían que ser los dos reales. Y aquí, con que haya uno infinito, ya es de salto infinito. Por ejemplo, tenemos que el límite por izquierda se acerca a este valor, a 2, por ejemplo. Y el límite por la derecha se va para el infinito, pues entonces ya es de salto infinito. O que sean los dos, como las funciones que conocemos ya de proporcionalidad inversa. Esta para más infinito, esta para menos infinito, pues salto infinitísimo. ¿Vale? Habría otro tipo de discontinuidad, que se llama discontinuidad esencial, que es cuando no existe uno de los límites laterales. Pero eso ya lo vamos a dejar, ¿vale? Entonces, o evitable o inevitable, y dentro de la inevitable tenemos salto finito y salto infinito. ¿Ok? Os habréis dado cuenta que esto es un tema muy teórico, pero en el que los ejercicios son muy facilitos. Vamos a hacer uno. Para todo esto iba el tema de continuidad, para ver cómo se estudia la continuidad. Continuidad en esta función, independientemente de los puntos. Bueno, pues nosotros sabemos que este trozo exponencial, por ser continua, excepto en el 0, que es donde limita la función, es continua. Este también es continua. ¿Y este sería continua? Sí. ¿Dónde tendría problema? En el 2. Pero en el 2 es justamente el límite que no han definido. Entonces, para empezar, la función es continua
en todo R, excepto en el 0 y en el 2. Y eso es lo que hay que estudiar. Toda la esencia de esto va a ser estudiar esos dos puntitos, su continuidad. ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 está definida aquí la igualdad, la exponencial de 0, un pedazo de 1. ¿Cuánto vale el límite de la función en 0? Pero como tiene dos trozos distintos, pues hay que estudiar 0 por izquierda, que sale el mismo 1, y 0 por derecha, que la ecuación tiene esta forma, y sale un menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los límites laterales son distintos, pero son números reales, ¿verdad que sí? Entonces, no existe el límite, son números reales, en x igual a 0 tiene una discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Vale? La función no tiene límite porque son distintos, pero son reales, no hay ningún salto infinito. Vamos a estudiar en el 2. A ver qué es lo que pasa en el 2. F de 2 está definida en el... Vamos a ponerla aquí, porque el otro no tiene sentido. Se me había olvidado ponerla. Vamos a ver cuánto vale f de 2. F de 2 vale, pues 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Cuánto vale el límite por izquierda? Exactamente lo mismo, porque tiene el mismo trozo de función. ¿Y cuánto vale el límite por derecha? Aquí hay un cante. Y cuidadín, estamos jugando con el 2 por derecha, valores un poquito mayores que 2. Entonces sería 1 partido 0 positivo, esto se va a más infinito. ¿Qué es lo que pasa en el 2? Porque no existe el límite porque son distintos y encima 1 es infinito. Discontinuidad inevitable de salto infinito. Vamos a dibujar someramente la función. Era la función exponencial hasta el 0. Sabemos dibujar la función exponencial que se va acercando por aquí, o viene viniendo desde el 0, y en 0 vale 1. Justamente lo que nos salía la función, incluso su límite. En 0 vale 1. Este trozo es una recta. Con 2 puntos dibujamos una recta. Y encima los tenemos. ¿Por qué? Porque en 0 hemos quedado que valía menos 1. Está aquí. Y por ejemplo, en el 2, en el otro trozo valía 5. En el 2 se sube al 5. Es este segmento de recta. ¿Veis el salto finito? Y ahora, fijaros qué es lo que pasa en el 2, pero con la otra función. Esta función es una función hiperbólica. Tiene aspas, una por un eje y otra por el cuadrante opuesto. Perdón, por cuadrante y cuadrante opuesto. Entonces, aquí, en ese sentido, en el de los puntos a la derecha del 2 tendría una asíntota, y como se va al infinito, una función que más o menos haría esto. Y por aquí arriba, que me quedo sin pizarra, la función sería al infinito. Aquí he puesto un punto relleno que debería estar hueco porque no está definida. Este punto está hueco. La función está definida aquí. Luego, aquí se define en el mismo 2, justamente, y en valores cercanos al 2, pero por derecha, esto se va todo para arriba, este infinito de aquí, y da el salto infinito. Todo lo que estudiamos analíticamente de la función tiene su sentido geométrico. Los dos tienen que ir de la mano. Bueno, pues para acabar vamos a ver un ejemplo de discontinuidad evitable, que sería la que faltaría. Tenemos esta función, ¿verdad que sí? Que tiene dominio en todo R excepto el 2. Muy bien. En todo R excepto el 2 es continua. Pero ¿qué pasa en el 2? No tenemos trozos. No podemos hacer un trozo por izquierda y otro trozo por derecha. Sencillamente hacemos el límite de la función. El límite es lo que va a marcar la continuidad. Vamos a ver a dónde va este límite. Sustituimos, por arriba va a 0 y por abajo va a 0. Estamos indeterminados. Muy bien. ¿Qué se hace en este tipo de límite indeterminado? Factorizar. A ver qué se va. Factorizamos. Primero, que no se nos olviden los límites. X menos 2, X más 2. Y por abajo teníamos el X menos 2. Este con este se larga. Y ahora le calculamos el límite cuando X tiende a 2 a X más 2. Y esto va a 4. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe f de 2
pero sí existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que vale 4, discontinuidad evitable. ¿Cómo se evitaría? Que no hay que evitarla, pero por eso se llama evitable. ¿Cómo se evitaría? Si hiciésemos un f de 2 igual a 4. Si nos inventamos esto, hiciésemos una función a trozos en la que el 2 se va al 4, pues entonces se evitaría, ¿vale? Pero esto no hay que ponerlo, sencillamente la clasificamos como discontinuidad evitable. ¿Ok? ¿Sí? Pues mejor se va a entender cuando nos liemos a hacer los problemas, ¿vale? Hasta luego, besitos.